Hola, ¿cómo andas? Está bien. Pero es una cosita chiquita. Vamos a ver. Bueno, no, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por invitarnos a las organizaciones. Hace bastante tiempo estamos discutiendo acá en el Congreso si ley sí, si ley no. Empezamos en el 2016. La presentamos a inicios del 2016, que se votó por unanimidad en el Senado. Por unanimidad se votó. Después se votó en diputados, también con un consenso muy grande. Y después se votó en el Senado. Lo votó el Frente de Todos porque Juntos por el Cambio se levantó y se fue. Y cuando presentamos la ley, en 2016, desde la Federación de Inquilinos sabíamos que la pelea no era esa, que la pelea era cuando la ley esté vigente. ¿Estamos todos bien? Decía que nosotros sabíamos perfectamente que la pelea era cuando la ley esté vigente, porque por supuesto que conocemos bastante bien el rol del mercado inmobiliario en Argentina, porque una de las cosas que ha sucedido es que el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda. Un poco como decía Lucy, quien decide quién puede alquilar o quién no es la inmobiliaria. Si tenés hijos no te alquilan. Y si tenés hijos y no te alquilan, no hay ventanilla del Estado en donde ir a reclamar. Siempre decimos lo mismo, que en Argentina es más fácil reclamar por un celular que te vendieron en mal estado que por intentar que se cumpla un contrato de alquiler, que es mucho más sensible. Por eso me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido. No había nada para decir. Lo único que se dice es que la vivienda es un sueño. Vieron que el eslogan es el sueño de la casa propia. Nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido, que tienen 10, 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando. Yo ayer escuché a los empresarios de la vivienda, porque propietario no vino ni uno solo, vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. A mí eso ya me parece, en principio, una derrota, que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina. Y esta cosa de la oferta y la demanda y la libertad. Y quería dar algunos datos que no son datos del mercado, que tampoco son datos de las organizaciones inquilinas, sino que son datos oficiales. Porque ayer también el mercado dice, ayer dijeron que había millones de rentistas. El Estado no sabe cuántos rentistas hay. Vieron que está la figura mitológica del jubilado, que tiene un departamentito, se dice en diminutivo siempre, en alquiler para completar la jubilación. El Estado no sabe cuántos jubilados son rentistas, pero parece que fueran todos. Uno prende la tele y ya no hay problemas con la jubilación. Todos los jubilados tienen departamentos en alquiler. Entonces, quiero dar datos oficiales para entender qué es lo que sucede con el negocio de la vivienda en Argentina. En el año 91 éramos 30 millones de habitantes y había 8.500.000 viviendas. Había 3.6 personas por vivienda. 2001, 36 millones, 11 millones de viviendas, estoy redondeando, pero 36 millones de población, 11 millones de viviendas. Ya en ese momento había 3,1 personas por vivienda. En el 2010, 40 millones de habitantes, casi 14 millones de viviendas. En ese momento había 2,9 personas por vivienda. La conformación del hogar promedio es 3 personas.
En el 2022, 46 y pico de millones de personas y casi 18 millones de viviendas, hay 2.6 personas por vivienda. En la ciudad de Buenos Aires la cosa es mucho más obscena. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas. 1.9. Una vivienda cada 2 personas hay en la ciudad de Buenos Aires. Una vivienda cada 2 personas y nos dicen que no hay oferta. Otro dato para entender también el nivel de producción de viviendas que hay en Argentina, del mercado privado, por supuesto. Del 91 al 2001, la cantidad de viviendas creció un 37%, mientras que la población creció un 18%. Del 2001 al 2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, la población creció un 10%. Del 2010 al 2022, la cantidad de viviendas creció casi un 30%, mientras que la población creció un 15%. Desde el 91 hasta el 2022, la cantidad de viviendas creció un 108%, mientras que la población creció un 50%. Lo que quiero decir con esto es que no faltan viviendas en Argentina. Datos oficiales, En 1980, 1 millón de viviendas vacías. En 2010, 2,5 millones de viviendas vacías en la Argentina. Los datos del último censo no están. No sabemos cuántas viviendas vacías hay, tampoco cuántos inquilinos. Cuando se votó la ley y empezó toda la campaña en contra de la ley en los medios de comunicación y en el Congreso y en casi todos lados, se hablaba de la libertad, ¿no? Está medio de moda lo de la libertad, de vuelta. Yo quería recordar una cosita. En la última dictadura militar, cívico-militar, hasta el 76 en Argentina el precio del alquiler lo decidía el Estado Nacional. Decidía cuánto podía aumentar el precio del alquiler. Y además el Estado Nacional prorrogaba los contratos. No terminaban los contratos de alquiler, de vivienda. Los de comercio tampoco, pero los de comercio, eso fue hasta el golpe del 55. Los de vivienda se siguieron prorrogando. Los estados garantizaban que las familias puedan vivir en la misma casa y autorizaban aumentos. Y entonces fue en esa etapa, obviamente, en la que un trabajador se podía comprar una vivienda, porque básicamente tener viviendas no era un negocio. Pero Martínez de Hoz, en nombre de la libertad y de la oferta y la demanda, lleva adelante 2 medidas que les resultarán muy conocidas, sobre todo en estas épocas, que es que el Estado no iba a regular más los precios de los alquileres. Son de las 12 medidas económicas de Martínez de Hoz, 2 tienen que ver con la vivienda. Una, el Estado no va a regular los precios de los alquileres de vivienda. Y 2, también les resultará muy conocida, no van a pagar más impuestos las constructoras, etc. ¿Por qué? En nombre de la libertad, o sea, el Estado no iba a interferir más en los precios de los alquileres, y en nombre de la oferta y la demanda. Si no tenían que pagar impuestos, las constructoras iban a construir mucho más, y entonces, como iba a haber un montón de viviendas en la Argentina, los precios iban a bajar. Lo que termina sucediendo con la dictadura es que se dolarizan todas las viviendas en Argentina. Entonces yo pensaba, miren si durante estos 3 años hubiese habido una campaña tan feroz como la que hubo en contra de la ley de alquileres, contra la vivienda dolarizada. En un país que no tiene dólares, en donde todos sabemos que las viviendas se compran en dólares, que es una forma de especificar un montón de guita de los sectores de mucha plata, que con solo construir dolarizan un montón de dinero, que nadie sabe muy bien a cuánto se compran las viviendas en Argentina, que sirve para blanquear dinero que no se sabe muy bien de dónde viene. Y el último eslabón de eso es nosotros yendo a la inmobiliaria con una mochila a pagar el alquiler y que te den un recibo de librería que dice que ya pagaste. Entonces yo creo que nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no qué ley.
Si nadie se cree acá que el problema es que el plazo del alquiler en vez de ser de 2 años sea de 3, seamos sinceros. Nadie cree que ese sea el problema. El problema lo tienen las inmobiliarias, las que vinieron ayer, que quieren cobrar cada 24 meses todo lo que nos cobran a nosotros. Tampoco nadie se puede creer que el problema es que te actualicen el precio del alquiler una vez por año y cómo nos actualizan el precio del alquiler, ¿eh? Está al 120, 115% anual, ¿no? Y el precio inicial, que no está regulado tampoco en Argentina, entonces un monoambiente te lo pueden cobrar lo que se les antoja, sin ningún tipo de límite. La ley de alquileres plantea la obligación de registrar los contratos de alquiler en AFIP. Y según el jefe de gabinete, cuando vino al Congreso y le preguntaron, en 3 años de vigencia de la ley de alquileres y en aproximadamente 3 millones de contratos de alquiler de vivienda en la Argentina, se registraron 140.000. Y los que no registran los contratos de alquiler ayer vinieron a pedir no pagar impuestos. ¿Ustedes se imaginan si nosotros, las organizaciones, viniésemos acá a pedir no pagar impuestos y a que nos incentiven? No, nosotros necesitamos incentivos, ¿eh? No queremos pagar la luz ni el gas porque no llegamos a fin de mes. Queremos que nos incentiven a llegar a fin de mes. No, vinieron los empresarios a pedir eso. Lo mismo que se le viene dando hace un montón de tiempo a ese sector. Porque todos los años, en todos los gobiernos, las medidas que se toman es que no paguen impuestos. Que lo inauguró, obviamente, Martínez de Hoz. Entonces, un poco lo que queremos plantear desde las organizaciones es que tienen que tomar conciencia de que la forma de acceder a la vivienda en Argentina, la forma que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de acceder a la vivienda en la Argentina es alquilando. Y por lo tanto hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Los que vinieron ayer creen que están por encima del Estado. Y si una ley no les gusta, no la cumplen. Y esa es la historia de estos 3 años. Sale una noticia en todos los canales de televisión y es que van a haber contratos de 2 años y aumentos cuatrimestrales y hoy todas las inmobiliarias de la Argentina están haciendo firmar contratos de 2 años con aumentos cuatrimestrales. Y el Estado no se sabe. Y como decía Lucy, la bronca crece y la bronca no es buena, porque los resultados de la bronca son peligrosos. Entonces, si conseguir un lugar donde vivir en Argentina es entrar a una cueva de ladrones, a que nos desvalijen, a que nos hagan firmar contratos completamente ilegales, a que si tenés hijos no podés alquilar, a que si sos monotributista no podés alquilar. ¿De verdad la discusión es el plazo del contrato de alquiler? Digo, vamos a sincerarnos un poco. Ahora, lo que sí hace falta es que ustedes, en el Congreso Nacional y también en el Ejecutivo, den una señal clara de qué es lo que va a suceder. Si todavía no se ponen muy de acuerdo en el plazo del contrato de alquiler, vaya a saber los motivos por los cuales tienen dudas acerca de cuánto tiene que durar un contrato de alquiler, si 2 o 3 años. Van a tener que dar una señal clara y rápida sobre esto. Porque finalmente, quien está gobernando es el mercado inmobiliario. Quien está decidiendo cómo se vive en la Argentina son los que vinieron ayer. Yo les cuento una anécdota muy sencilla. Logramos que en la provincia de Buenos Aires no se pague más sellado por el alquiler de vivienda. ¿Sí? Cuando se sellaban los contratos hasta el 2020,
los inquilinos teníamos que pagar el sellado. Logramos, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le acercamos la propuesta y en enero del 2020 se votó que no se pague más sellado por el alquiler de vivienda. Adivinen si todas las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires lo siguen cobrando. Desfinanciamos al Estado de la provincia de Buenos Aires, no recauda ya el sellado como antes, para entregarle a todas las inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires un negociado bárbaro que es cobrarnos igual a los inquilinos y quedarse la plata a ellos. Ese es el problema de acceso a la vivienda que tenemos en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires logramos que los honorarios, ya termino, me dijeron 10 minutos. En la ciudad de Buenos Aires logramos que la comisión inmobiliaria la paguen los dueños. ¿Saben por qué lo logramos? Porque demostramos que todas las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires nos cobraban el doble de lo que decía la ley. Entonces, la posición, para terminar, porque sé que hay... Sí, para terminar. La posición de las organizaciones es: sinceremos el debate. Las viviendas están dolarizadas en Argentina, ese debería ser el debate. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla. O sea, logremos que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario. Garanticemos que 10 millones de inquilinos e inquilinas de la Argentina más o menos tengamos al Estado velando para que se cumpla la ley. Porque el discurso de la oferta y la demanda, lo que tiene adentro es nada más que maximizar rentabilidad, y lo que están proponiendo es que haya aumentos más grandes de los alquileres sin índice y cada 4 meses. Bueno, gracias. Gracias, Gervasio.